El proyecto de presupuesto de 2015 ha causado inquietud en algunos de los analistas y en los que damos seguimiento al presupuesto porque, bueno, en los últimos 3 años o en las últimas 3 presentaciones de proyectos de presupuesto se han promovido pues incrementos fuertes en la deuda, incrementos que van entre el 7 y el 9% en términos reales. Son mayores a los promedios que se habían observado anteriormente en los otros 2 sexenios. También, al mismo tiempo, el incremento en el PIB ha sido menor, también en estos últimos años. Algo especialmente importante es que además el año pasado se llevó a cabo una reforma fiscal que tuvo como fin, pues sí, incrementar los impuestos, lo cual también se ha visto en las arcas del gobierno. Entonces, lo que habría que poner atención en este punto, o lo que puede llegar a preocupar, es algo que los economistas llaman el efecto desplazamiento. Es decir, en el corto plazo, la cantidad de recursos de una economía está fija y conforme el gobierno empieza a demandar recursos a esta economía, ya sea a través de los impuestos o con mayor endeudamiento, dejará menos recursos disponibles para el sector privado. Entonces, esto es bueno si solo si el gobierno tiene el mejor uso para estos recursos, porque si no les da el mejor uso a estos recursos o su uso no es mejor que el que le pudieran dar los privados, pues entonces no veremos las tasas de crecimiento económico mejorar. Eso es uno de los aspectos que pueden llegar a preocupar de esta propuesta. Y sin embargo, desde el punto de vista de México Evalúa, es una organización que, bueno, ha estado preocupada por la sustentabilidad o qué tan realistas son los proyectos de presupuesto. Hemos tenido evidencia en nuestros estudios de que pues no suelen ser realistas, ¿no? Sin embargo, esto pues ya pasó más afuera de los estudios de México Evalúa, es decir, todos hemos visto que la tasa de crecimiento económica que se estima en estos proyectos de presupuesto, por lo menos en las últimas 2 que se estimaron en la presente administración, pues no las hemos visto reflejadas en la realidad. Son tasas de crecimiento que sobreestiman completamente la dinámica económica. Pues nosotros señalamos que debe ser importante implementar mecanismos que controlen los sesgos en estas estimaciones. Esto sucede porque, bueno, todo gobierno puede tener sus intereses políticos, ¿no?, de demostrar que su programa de gobierno es exitoso, que las cosas van a funcionar, pero lo que debe de reinar aquí son los criterios objetivos, y para que esto suceda necesita haber un verdadero contrapeso a los estimados que produce la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Debe haber un contrapeso establecido. Otro grupo de economistas muy sólidos y con muy buenas tablas puedan estudiar estos marcos macroeconómicos y fiscales y poder argumentar y llegar finalmente a obtener un marco sostenido, un marco objetivo, y que sea pues más cercano a lo que se va a observar en la realidad. Recordemos que el presupuesto pues es un ejercicio de previsión de ingresos, de gastos, de deuda. Entonces, como todo ejercicio de previsión, tiene que tener carácter realista y tiene que estar sustentado en supuestos razonables y objetivos. Lo que observamos en el mundo es que existen prácticas precisamente institucionales para balancear estos sesgos. Una de las prácticas que se observa, en primer lugar, es que debe haber la publicación de las metodologías con las que se elaboran los fundamentos del presupuesto, los económicos y los fiscales. Esto lo observamos en una muy buena parte de países de la OCDE y de otros países de América Latina. También tenemos lo que es un mecanismo de revisión externa de estos estimados y de este marco, te digo, macroeconómico fiscal, en donde por lo menos la mitad de los países de la OCDE, si no es que más, y algunos de América Latina que conocemos, como es el caso de Chile, tienen algún mecanismo de revisión. Usualmente se ven, digamos, como mecanismo de revisión un comité externo formado por expertos que pueden ser del sector privado, que pueden ser exfuncionarios. Lo importante es que este grupo de expertos conforme un comité autónomo e independiente y que verdaderamente tengan un perfil técnico las personas que lo integren. Esto lo vemos en el caso de Chile. La Gran Bretaña, por ejemplo, su propio órgano de auditoría superior
funge esta labor y hace esta revisión externa con un grupo técnico de economistas. Entonces, en caso de que la Auditoría Superior de la Federación de México pudiera hacer esta labor, habría que desarrollar internamente esta capacidad en este organismo. Otro de los asuntos que vemos que sería importante implementar en México y que no es tan común en todos los países, pero que poco a poco más países lo están haciendo, es el de crear escenarios de sensibilidad ante cambios en las variables que se observen en la realidad. Es decir, si el crecimiento del PIB no llega a ser el que se estima, qué decisiones se van a tomar de gasto, por ejemplo, y empezar a ver la sensibilidad de estas variables y, bueno, cuáles serían los escenarios que se implementarían desde el gobierno. Nos parece que en las últimas 2 comparecencias, por ejemplo, que hubieron de parte del secretario de Hacienda en las cámaras, pues reflejaban que en los legisladores habían dudas sobre estos estimados, dudas sobre los marcos fiscales y económicos que se presentan, pero nosotros creemos que estas dudas podrían pues satisfacerse o trabajarse en estos mecanismos que nosotros estamos promoviendo, como es la revisión externa, y que lo que está sucediendo es producto de que tenemos un marco normativo pues que no solicita que haya esta revisión externa, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que el gobierno y el secretario están haciendo su labor de hacer un marco macroeconómico, ese es su trabajo, lo están haciendo, y más bien tendríamos que pensar en cómo vamos a hacer para que ese marco se produzca de una manera más objetiva y, bueno, pues como lo dije antes, hay que pensar en estos mecanismos. Es necesario prácticamente todos los mecanismos que ahorita yo estuve platicando, como la publicación de la metodología, la revisión externa en caso de que se hiciera con la Auditoría Superior de la Federación, es necesario hacer cambios legislativos. El artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por ejemplo, norma la presentación de la propuesta del paquete económico, entonces ahí habría que incluir que esta propuesta tendría que ser revisada posterior a su entrega o incluso un poco antes, ¿no? Pero definitivamente todos estos mecanismos requerirían los cambios normativos. De hecho, el día de ayer escuchamos y vimos en el canal del Congreso que al interior de la Comisión de Hacienda se está decidiendo llamar ahorita a un grupo de expertos que puedan revisar la propuesta de ley de ingresos. A nosotros eso nos parece un avance, sin embargo, creemos que para que esto sea institucional debe crearse un mecanismo en la ley que no sea nada más en esta revisión de este proyecto, sino que sea para todas las administraciones de manera sistemática y que además pensemos bien en la elección de estas personas que van a revisar. Porque, bueno, dentro de algunas de las que se estaban pensando son algunos de los propios funcionarios del gobierno. Entonces me parece que debíamos pensar más bien en agentes externos y autónomos para que den una opinión también menos sesgada. Bueno, yo primero pensaría en que hay, digamos, un aspecto que todavía puede controlarse más de la deuda que no se ha logrado hacer, y eso tiene que ver con el ejercicio de la deuda. Es decir, hay un monto aprobado de deuda, pero realmente hay controles muy laxos en términos de lo que realmente se puede llegar a endeudar el gobierno en la práctica durante el ejercicio. Lo que se ha visto empíricamente es que se respeta bastante ese endeudamiento aprobado, sí se respeta y México se ha distinguido por ese buen manejo, pero yo creo que no debe depender ni del criterio ni del buen espíritu de los equipos, que posiblemente es lo que ha pasado, sino que debe haber un mecanismo completamente institucional y muy riguroso para que en caso de que haya una tentación de mayor endeudamiento, pues quede muy claro el por qué y para qué, ¿no? Entonces yo creo que uno de los mecanismos que tendrían que implementarse normativamente es que está absolutamente prohibido endeudarse más hasta que no haya una nueva autorización en el Congreso como la que va a haber en este momento. ¿Para qué se va a usar o no la deuda? Bueno, en realidad la deuda entra como un ingreso adicional y se va a usar en todos los proyectos o programas que se establecen en el presupuesto aprobado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que en la práctica sí hay cambios en esos programas y hay cambios de los dineros en esos programas, pero sería algo muy difícil de poder controlar. Sin embargo, cuando se observen cambios drásticos en alguno de los ejecutores de gasto, como son las dependencias gubernamentales que todos conocemos, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación Pública y demás,
así como en otros conceptos de gasto que no están representados por ejecutores institucionales, pues cuando se observan cambios grandes en sus presupuestos o en los programas y proyectos que ellos están a cargo, también debería de regresarse al Congreso. No por cambios mínimos, porque no queremos hacer más burocrático el asunto, ni mucho menos disminuir el ritmo del gasto. Pero creo que a veces se observan cambios muy extravagantes en algunos de estos presupuestos. Te puedo contar que al cierre de 2013 observamos, por ejemplo, un programa presupuestario que se llamó Subsidios para Centros de Educación. Es un programa que entre 2010 y 2013 ejerció más de 80,000 millones de pesos a lo que se le había aprobado. Y se le había aprobado una cantidad muy baja, ¿no? Entonces, este exceso de dinero pues nunca queda claro en qué se usa. Me parece que el aumento era más de 6,000% de este que te cuento. Entonces yo creo que aumentos tan extravagantes deben de ser controlados y eso también se observa en otras prácticas. Déjame te digo que cuando en otros países es necesario aumentar la cantidad de gasto en ciertos rubros o incluso en el presupuesto total, primero debe aprobarse un presupuesto suplementario de nuevo en la legislatura. En otros países como en Brasil, el gobierno puede gastar más, pero solo puede gastar hasta cierto porcentaje más, un 10% más, y tienes que volver a presentarte en la legislatura. Y no nos vayamos más lejos, en el estado de Guanajuato, hay la ley de ese estado se establece que cuando el gobierno gasta hasta 7.5% más de lo aprobado, puede hacerlo sin ir a la legislatura, pero un poco más y ya tiene que ir a la legislatura. Entonces, a nivel federal necesitamos implementar esos controles. Algo que está pasando es que se suele subestimar la cantidad de ingresos que va a recibir el gobierno, de tal manera que se aprueba una cantidad de ingresos menor, sistemáticamente recibe más ingresos, que se conocen como ingresos excedentes. Esos ingresos se gastan y se asignan, digamos, las decisiones se toman sin tomar en cuenta la legislatura, al interior. Y bueno, pues nos parece que esas reasignaciones no son claras. ¿Bajo qué criterio se reasigna? La verdad es que queda todo muy opaco y se reporta, la verdad, la información sobre estas asignaciones de manera poco transparente. Entonces, pues tenemos que incentivar a que no hayan estas tentaciones, ¿no? De estar subestimando el ingreso y de estar teniendo presupuestos suplementarios, estableciendo estos controles que te estoy platicando en las normas.